Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Me llamo Ricardo. Tengo 43 años. Y llevo más de 18 años trabajando como trailero. He recorrido carreteras de todo el país. He manejado bajo tormentas. He atravesado desiertos. He conducido durante madrugadas en las que parecía que era la única persona despierta en el mundo. Pero nada. Absolutamente nada. Se compara con lo que me ocurrió hace 3 años. Aquella noche realizaba una entrega urgente. Debía llegar antes del amanecer. Ya llevaba varias horas conduciendo. Y la carretera estaba completamente vacía. No había vehículos delante de mí. No había vehículos detrás. Solo oscuridad. Y kilómetros interminables de asfalto. Mientras escuchaba la radio para mantenerme despierto, vi algo extraño al borde de la carretera. Era una mujer. Estaba sola. Vestía de blanco. Y levantaba la mano como si necesitara ayuda. Miré el reloj. Eran las 2:12 de la madrugada. No había pueblo cerca. No había estaciones de servicio. No había casas. Nada. Solo carretera. Por un momento pensé en seguir de largo. Pero terminé reduciendo la velocidad. Bajé la ventana y le pregunté si se encontraba bien. Ella respondió con una voz tranquila. Me dijo que su automóvil se había averiado y que necesitaba llegar al siguiente pueblo. Miré alrededor buscando el vehículo. Pero no vi nada. Aún así, decidí ayudarla. Le abrí la puerta y subió al camión. Durante varios minutos permaneció en silencio, mirando por la ventana. Yo intenté conversar, pero respondía con frases muy cortas. Algo en ella me resultaba extraño. No parecía asustada. No parecía preocupada. Era como si estuviera esperando algo. Después de unos 20 minutos de viaje vi una estación de servicio iluminada a lo lejos. Le dije que podía dejarla allí. Entonces sonrió. Y respondió algo que todavía recuerdo perfectamente. No llegaré hasta allí. Después de escuchar aquellas palabras sentí un escalofrío. Intenté reírme para quitarle importancia. Le pregunté qué quería decir con eso. Pero ella no respondió. Continuó mirando por la ventana. Como si estuviera observando algo que yo no podía ver. Seguimos avanzando durante varios minutos. El silencio dentro de la cabina era incómodo. Miré varias veces hacia el asiento del acompañante. Ella seguía allí. Inmóvil. Sin apartar la vista del exterior. Entonces noté algo extraño. La temperatura dentro del camión comenzó a descender. El parabrisas empezó a empañarse. Y mis manos estaban cada vez más frías sobre el volante. Encendí la calefacción. Pero no sirvió de nada. La mujer seguía observando la oscuridad. De repente levantó lentamente una mano y señaló hacia adelante. A unos cientos de metros vi luces rojas y azules. Patrullas. Ambulancias. Vehículos de emergencia. Parecía que había ocurrido un accidente. Mientras nos acercábamos observé varios agentes trabajando junto a un automóvil completamente destruido. La parte frontal estaba irreconocible. Cuando pasamos junto al lugar la mujer habló nuevamente. Esta vez con voz muy baja. Ahí fue. Sentí que algo no estaba bien. Miré hacia ella. Y por primera vez desde que había subido al camión vi una expresión de tristeza en su rostro. Le pregunté qué quería decir. Ella no respondió. Volví la vista hacia la carretera durante apenas 2 segundos. 2 segundos. Cuando miré nuevamente hacia el asiento del acompañante. Estaba vacío. La mujer había desaparecido. No escuché ninguna puerta abrirse. No escuché ningún movimiento. Simplemente ya no estaba. Pisé el freno de inmediato. Detuve el camión a un lado de la carretera. Revisé la cabina. Miré detrás de los asientos. Bajé del vehículo. No había nadie. Mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Entonces observé a uno de los policías acercarse.
Me preguntó si me encontraba bien. Le respondí que sí. Pero antes de irse me mostró una fotografía. Dijo que estaban intentando identificar a una mujer fallecida en el accidente. Cuando vi la imagen sentí que el mundo se detenía. Era ella. La misma mujer que había estado sentada a mi lado durante casi media hora. La misma mujer que acababa de desaparecer frente a mis ojos. Y fue en ese momento cuando comprendí el significado de sus palabras. No llegaré hasta allí. Porque en realidad, ella nunca había salido de aquel accidente. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Esteban. Tengo 38 años. Y durante más de 15 años trabajé como trailero recorriendo rutas por todo el país. He visto tormentas capaces de detener el tráfico durante horas. He atravesado montañas cubiertas por niebla. Y he pasado noches enteras conduciendo sin cruzarme con otro vehículo. Pero la historia que voy a contar ocurrió hace 4 años. Y todavía hoy me cuesta hablar de ella. Aquella noche transportaba mercancía hacia una ciudad que se encontraba a varias horas de distancia. El viaje transcurría con normalidad. La carretera estaba casi vacía. Y el único sonido era el motor del camión y la radio de comunicación. Eran aproximadamente las 3 de la madrugada cuando el GPS comenzó a comportarse de forma extraña. La pantalla parpadeó varias veces. Luego apareció una ruta alternativa. Me indicaba abandonar la carretera principal y tomar un camino secundario. Pensé que se trataba de una actualización del tráfico o algún desvío temporal. Así que seguí las indicaciones. Durante varios kilómetros el camino parecía normal. Pero poco a poco comencé a notar algo extraño. No había señales. No había postes eléctricos. No había otros vehículos. Nada. Solo una carretera estrecha rodeada por árboles. Miré el GPS nuevamente. La línea seguía avanzando. Según el dispositivo todo estaba correcto. Continué conduciendo. 10 minutos después observé algo a lo lejos. Una estación de servicio. Las luces estaban encendidas. Aquello me sorprendió porque jamás había visto una estación en esa zona. Además, durante años había recorrido rutas cercanas y nunca apareció en ningún mapa. Decidí detenerme. Necesitaba café. Y también quería preguntar cuánto faltaba para regresar a la carretera principal. Cuando bajé del camión noté que el lugar estaba completamente silencioso. Demasiado silencioso. No se escuchaban motores. No se escuchaban insectos. Ni siquiera el viento. Entré a la tienda. Dentro había un hombre mayor detrás del mostrador. Me observó durante varios segundos antes de hablar. Luego dijo algo que me hizo sentir incómodo de inmediato. Pensé que ya no volverían a venir. No entendía a qué se refería. Le pregunté cuánto costaba un café. Pero él ignoró mi pregunta. Continuó observándome. Como si me conociera. Como si me hubiera estado esperando. Entonces señaló una mesa ubicada junto a una ventana. Tu amigo está esperando. Sentí un escalofrío. Le expliqué que viajaba solo. El hombre frunció el ceño. Y respondió. No. Llegó hace unos minutos. Dijo que vendrías. Miré hacia la mesa. Y allí había alguien sentado. Un hombre con una chaqueta oscura. De espaldas a mí. Completamente inmóvil. No recordaba haberlo visto al entrar. Y por alguna razón tuve la sensación inmediata de que no debía acercarme. Sin embargo lo hice. Caminé lentamente hasta la mesa. Cuando estuve a pocos pasos el hombre giró la cabeza. Y sentí como el corazón se detenía por un instante. Era yo. O al menos alguien idéntico a mí. Mismo rostro. Mismos ojos. Misma barba. Incluso llevaba una chaqueta parecida a la mía. Retrocedí inmediatamente. Pensé que era una broma. Una alucinación. Algo provocado por el cansancio. Pero aquella persona sonrió.
Llegas tarde. Eso fue todo lo que dijo. Intenté preguntarle quién era. Pero se puso de pie. Caminó hacia la salida. Y desapareció en la oscuridad. Corrí detrás de él. Pero no había nadie. Ni huellas. Ni vehículos. Nada. Regresé a la tienda. Quería exigir explicaciones al anciano. Pero al entrar encontré el lugar vacío. El mostrador estaba abandonado. Las luces apagadas. Y una gruesa capa de polvo cubría todo el interior. Como si nadie hubiera estado allí durante años. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Corrí hacia el camión. Encendí el motor. Y abandoné el lugar tan rápido como pude. Después de varios minutos de conducción logré regresar a la carretera principal. Sentí alivio. Pensé que todo había terminado. Pero entonces escuché una transmisión en la radio. Era una voz de emergencia. Reportaban un accidente ocurrido exactamente en la ruta donde me encontraba. Según el informe, un trailero había perdido el control de su vehículo. El accidente había ocurrido a las 3 de la madrugada. Miré el reloj. Eran las 3:40. No entendía nada. Continué escuchando. Entonces mencionaron el nombre del conductor. Era mi nombre. Tuve que detener el camión a un lado de la carretera. Mis manos temblaban. La transmisión continuó. El locutor explicó que el accidente había ocurrido 4 años atrás. Exactamente 4 años atrás. La misma fecha. La misma hora. En la misma carretera. Aquello era imposible. Meses después investigué el caso. Y descubrí algo que todavía me produce escalofríos. 4 años antes. Un trailero con mi mismo nombre había muerto en un accidente cerca de esa zona. La fotografía del informe mostraba a un hombre idéntico a mí. Exactamente igual. Hasta el día de hoy no sé qué ocurrió aquella noche. No sé quién era el hombre que vi en la estación. No sé por qué el GPS me llevó hasta allí. Y tampoco sé por qué aquel lugar no aparece en ningún mapa. Pero hay algo que jamás olvidaré. Antes de abandonar la estación. Cuando estaba subiendo al camión. Miré una última vez hacia el edificio. Y vi al hombre sentado junto a la ventana. Observándome. Sonriendo. Como si supiera algo que yo todavía no había descubierto. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Manuel. Tengo 46 años. Y durante más de 20 años trabajé transportando mercancías por distintas carreteras del país. Siempre escuché historias extrañas de otros conductores. Relatos sobre luces en el bosque. Pasajeros misteriosos. Y pueblos que aparecían en lugares donde no deberían existir. Nunca creí ninguna de esas historias. Hasta que me ocurrió algo imposible de explicar. Todo sucedió durante una ruta que realizaba con frecuencia. Conocía cada curva. Cada estación de servicio. Cada pueblo por el que debía pasar. Por eso me llamó la atención cuando vi una señal que nunca había estado allí. Era una señal vieja. Oxidada. Apenas iluminada por los faros del camión. Decía. San Marcos. 8 kilómetros. Fruncí el ceño. Llevaba años recorriendo aquella carretera. Y jamás había oído hablar de un pueblo llamado San Marcos. Pensé que quizá era una comunidad pequeña que nunca había notado. Seguí conduciendo. Pero algo extraño ocurrió. 5 minutos después volví a ver la misma señal. San Marcos. 8 kilómetros. Era imposible. Había avanzado varios kilómetros. La distancia debía haber cambiado. Sentí una ligera incomodidad. Aún así continué el viaje. 10 minutos después apareció nuevamente. La misma señal. El mismo mensaje. La misma distancia. San Marcos. 8 kilómetros. Esta vez decidí detenerme. Bajé del camión. Observé la señal con la linterna. Parecía antigua.
como si hubiera permanecido allí durante décadas. Pero estaba seguro de que nunca la había visto antes. Regresé al vehículo. Y fue entonces cuando observé algo a lo lejos. Luces. Varias luces. Como si hubiera un pueblo en medio de la oscuridad. No sé por qué. Pero decidí seguirlas. Tomé un camino secundario. Y después de unos minutos llegué a un lugar que parecía detenido en el tiempo. Era un pequeño pueblo. Había casas. Una iglesia. Una tienda. Y varias personas caminando por las calles. Lo extraño era que todo parecía antiguo. Los automóviles. La ropa. Los edificios. Era como si hubiera retrocedido varias décadas. Detuve el camión frente a una cafetería. Necesitaba preguntar dónde estaba. Al entrar encontré a varias personas sentadas en silencio. Todas giraron la cabeza para mirarme. Nadie sonreía. Nadie hablaba. Solo me observaban. Me acerqué al mostrador. Y pregunté qué lugar era aquel. La mujer que atendía respondió. San Marcos. Sentí un escalofrío. Pregunté por qué nunca aparecía en los mapas. La mujer no respondió. Simplemente me observó. Entonces noté algo extraño. En una pared había varios periódicos antiguos enmarcados. Uno llamó mi atención. La fecha era del año 1983. Me acerqué para leerlo. Y sentí que las piernas me fallaban. El titular decía: Trágico accidente de tráiler deja un fallecido en la carretera principal. Debajo había una fotografía. La fotografía de un camión. Mi camión. El mismo modelo. El mismo color. Incluso la misma matrícula. Retrocedí inmediatamente. Aquello no tenía sentido. Era imposible. Entonces escuché una voz detrás de mí. Cuando me giré vi a un anciano. Estaba observando la fotografía. Luego me dijo algo que jamás olvidaré. Llevábamos mucho tiempo esperándote. Sentí pánico. Corrí hacia la salida. Subí al camión. Y aceleré tan rápido como pude. Mientras abandonaba el pueblo vi por el espejo retrovisor que todas las personas estaban de pie en medio de la calle. Observándome. Sin moverse. Sin apartar la vista. Conduje durante varios minutos sin detenerme. Hasta que finalmente regresé a la carretera principal. Respiré aliviado. Pensé que todo había terminado. Pero cuando miré el reloj descubrí algo aterrador. Seguía marcando exactamente la misma hora que cuando había entrado al pueblo. Ni un solo minuto había pasado. Al llegar a casa investigué San Marcos. Busqué en internet. Busqué en mapas. Busqué en registros históricos. Y encontré algo inquietante. Décadas atrás existió un pequeño pueblo con ese nombre. Pero fue abandonado después de un incendio que destruyó gran parte de la zona. Actualmente no queda nada. Ni una sola construcción. Ni una sola persona. Nada. Desde aquella noche jamás volví a encontrar el camino hacia San Marcos. Y créanme. Tampoco quiero volver a encontrarlo. Porque todavía recuerdo la mirada de aquellas personas. Y tengo la sensación de que si hubiera permanecido unos minutos más en aquel pueblo, jamás habría regresado. Hola comunidad de Relatos a la Medianoche. Mi nombre es Javier. Tengo 40 años. Y durante casi 17 años trabajé conduciendo tráileres por rutas nocturnas. Siempre escuché historias sobre frecuencias extrañas en la radio de los camioneros. Algunos decían que era posible escuchar voces de conductores fallecidos. Otros aseguraban que ciertas frecuencias debían evitarse después de medianoche. Yo nunca creí nada de eso. Hasta la noche en que escuché una voz que no debería haber estado allí. Todo ocurrió durante una ruta rutinaria. Transportaba mercancía hacia una ciudad ubicada a varias horas de distancia. La noche estaba tranquila. El cielo despejado. Y la carretera prácticamente vacía.
Para mantenerme despierto solía escuchar las conversaciones de otros conductores por la radio. Era algo normal. A veces hablaban del tráfico. Otras veces compartían anécdotas para hacer más llevadero el viaje. Eran cerca de las 2:30 de la madrugada cuando escuché una voz desconocida. Sonaba débil. Como si la señal estuviera muy lejos. La voz repetía una frase una y otra vez. No tomes la siguiente salida. Fruncí el ceño. Pensé que algún conductor estaba bromeando. Seguí conduciendo. Minutos después la voz volvió a escucharse. No tomes la siguiente salida. Esta vez sonó más clara. Miré la carretera. A varios kilómetros de distancia se encontraba una salida que conducía a una ruta secundaria. No le di importancia. Continué avanzando. Pero entonces otro conductor respondió por la radio. Preguntó quién estaba transmitiendo. No hubo respuesta. Solo silencio. Y después la misma advertencia. No tomes la siguiente salida. Sentí una ligera incomodidad. Aún así decidí ignorarla. Cuando me encontraba a pocos metros de la salida la voz volvió a sonar. Pero esta vez dijo algo diferente. Si tomas esa salida, no regresarás. Sentí un escalofrío. Miré el letrero. Era una ruta que nunca había utilizado. Y tampoco tenía motivos para hacerlo. Continué por la carretera principal. Pensé que todo terminaría ahí. Pero apenas dejé atrás la salida. La voz desapareció. Completamente. La radio volvió a funcionar con normalidad. Las conversaciones continuaron. Y poco a poco olvidé el incidente. Hasta que llegué a una estación de servicio unas horas después. Mientras tomaba café comenté lo sucedido con otros conductores. Esperaba que se rieran. Pero ninguno lo hizo. Uno de ellos me preguntó exactamente qué había dicho la voz. Se lo conté. Entonces todos quedaron en silencio. El más veterano de ellos me explicó algo inquietante. Años atrás varios camioneros habían sufrido accidentes mortales en aquella salida. La mayoría de ellos conducía de noche. Y muchos aseguraban haber escuchado extrañas transmisiones antes de llegar al lugar. Pensé que era una coincidencia. O una leyenda creada entre conductores. Hasta que vi una fotografía colgada en la pared de la cafetería. Era una imagen antigua. Mostraba a varios camioneros reunidos frente a sus vehículos. Uno de ellos llamó inmediatamente mi atención. Porque reconocí su rostro. Era el mismo hombre cuya voz había escuchado por la radio. Le pregunté al dueño quién era. El hombre me observó durante unos segundos. Y luego respondió. Se llamaba Roberto. Murió en esa salida hace 15 años. Sentí que el estómago se encogía. Le expliqué que había escuchado su voz unas horas antes. El dueño simplemente bajó la mirada. Y respondió. No eres el primero. Aquella noche regresé al camión intentando convencerme de que todo tenía una explicación. Pero antes de arrancar decidí revisar la frecuencia donde había escuchado la transmisión. Estaba completamente vacía. Sin actividad. Sin usuarios. Sin señal. Nada. Meses después volví a pasar por la misma carretera. Y cuando me aproximé a aquella salida ocurrió algo que jamás olvidaré. La radio se encendió sola. La misma interferencia. La misma voz. Pero esta vez no estaba advirtiéndome. Solo dijo una frase. Me alegra que me hayas escuchado. Luego la transmisión desapareció para siempre. Han pasado varios años desde entonces. Y nunca volví a escuchar aquella voz. Pero cada vez que paso por esa carretera miro la salida por unos segundos. Porque todavía me pregunto qué habría ocurrido aquella noche si hubiera decidido tomar ese camino. Y sinceramente, creo que no quiero saber la respuesta.